Estás escuchando La Sirena Podcast. Una frecuencia nítida entre tanto ruido. En redes sociales somos @lasirenacomarca. Conocenos mejor en lasirenacomarca.com.ar. Hacemos periodismo colaborativo en la comarca andina del Paralelo 42. Les damos la bienvenida a este tercer encuentro de La Sirena Podcast, este espacio que nos damos para charlar con personas que queremos invitar a que profundicen sobre sus trabajos en la comarca andina del Paralelo 42. Acá a mi lado está Pamela Cámara, mi nombre es María Fernanda Rezzano, tenemos a Alejo Méndez en la operación y tenemos como invitada especial a Ayelen Merev en ocasión de la presentación de su libro. Pero te vamos a pedir, Aye, que te presentes en tus palabras para esta charla que vamos a tener hoy. ¿Cómo estás, Aye? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por el convite, compartir el trabajo. Bueno, yo soy socióloga, soy de acá de la comarca, del Bolsón. Estudié en Buenos Aires, en la UBA, y luego pude hacer el doctorado en La Plata, gracias al sistema universitario de universidad pública y gratuita que tenemos y que ojalá siga estando por mucho tiempo más en nuestro país. Gracias también al sistema de ciencia y técnica de Argentina, el CONICET, pude acceder a becas doctorales que me permitieron hacer ese estudio de posgrado y llevar adelante la investigación que hoy tiene formato de libro, después de muchos años de recorrido. Bueno, ya hoy está ahí, se concretó en ese formato. En este momento estoy dando clases de hace ya unos años en el Instituto de Educación Superior 813. También formo parte de algunos proyectos de investigación en la Universidad del Comahue y en la UBA, también en relación con estas temáticas, historia reciente, memorias sociales, con colegas muy queridos y queridas que abordan estos temas. Y también formo parte de la Comisión de Memoria del CONICET, que tiene su sede central en Buenos Aires y además tiene comisiones en distintos lugares del país. Y ahí trabajamos sobre los mecanismos de represión y disciplinamiento que han habido en época de dictadura o bajo el terrorismo de Estado, digamos, en el sistema de ciencia y técnica en nuestro país. Y bueno, la posibilidad de reparación de legajos con todo lo que eso implica en la actualidad, ¿no? Y bueno, vivo por acá con la familia. Bueno, hace rato que teníamos ganas de hablar con vos, Aye, para conocer un poco más sobre esta investigación que hiciste y que ahora tiene formato de libro y que se titula Paraíso Mágico y Natural, Historia y Memorias de la Represión Política en el Bolsón, 1974-2012. Si es así el título. Queríamos saber un poco, bueno, cómo surgió esto, si bien sabemos que es de hace un montón ya que venís trabajando esta temática, pero está bueno como anclarlo, darle un poco de contexto a cómo llegaste a hacerte estas preguntas, ¿no? Sí, supongo que lo que me impulsó tiene que ver con haber nacido y haberme criado en esta localidad y haber crecido con la historia que creo que es como con la que crecemos y la que conocemos cualquiera que quiera adentrarse en la historia de Bolsón, que es un poco, bueno, este lugar está alejado, siempre estuvo alejado en el mapa nacional y siempre fue relativamente aislado, y entonces los sucesos políticos de mayor envergadura y sobre todo en relación con los años 70, siempre un poco quedaron como, bueno, lejos, ¿no? La gente venía acá a Bolsón de manera de alejarse de esa ebullición política y esa efervescencia social y política de aquellos años. Y entonces acá en Bolsón había como una relativa tranquilidad y acá básicamente en la dictadura no pasó nada, digamos. Ese es como un poco el discurso con el que yo también crecí y creo que es como el que está más extendido y no solo digamos, en relación con el Bolsón, ¿no? Es como bastante general incluso para la Patagonia y seguramente para un montón de otros lugares del país. Y sin embargo, dentro de ese discurso también está como muy instalado el tema de que cada vez que hay algún episodio de confrontación pública, siempre son los de afuera que quieren imponer o que se oponen al progreso y que quieren imponer sus ideas y en realidad no entienden que el pueblo necesita desarrollarse. Y bueno, siempre quedan como, bueno, desde un lugar ajeno, ¿no? El conflicto es traído desde afuera. Me decías en qué momento surge un poco esta inquietud. En el año 2009, la Comisión de Memoria del Banco Nación, con sede en Buenos Aires,
trajo acá a Bolsón una muestra de fotografías itinerante que estaba recorriendo distintos lugares del país, y en ese momento pudimos saber como comunidad, así públicamente, que acá había habido un desaparecido, que era Julio César Schwartz, y hasta ese momento, así como a nivel pueblo, se desconocía esa historia, no se conocía, digamos, como memoria pública. Después, cuando uno empieza a indagar, uno empieza a saber que en realidad muchísima gente sí lo sabía, pero no se hablaba. A partir de ahí se desata un proceso y en el año 2012 se logró instalar un monumento en homenaje a Julio César Schwartz en la vereda del Banco Nación. Si bien él no había trabajado en esta sucursal, fue como elegido simbólicamente. Y a partir de ahí, entonces empieza como un poco el recorrido hacia atrás, ¿no? Bueno, si hubo un desaparecido, en principio nada acá no pasó, digamos. Al menos sí hay un desaparecido. Y a partir de ahí, cuando empiezo a tirar del hilo, digamos, empiezan a aparecer un montón de otras historias que, como la de Schwartz, habían estado silenciadas, invisibilizadas, ocultas, bajo este discurso hegemónico que pinta el Bolsón como un lugar paradisíaco, mágico y natural, en donde el conflicto no es algo intrínseco, sino que es algo que si ocurre es porque lo traen de afuera, pero en realidad no tiene nada que ver con la configuración propia de la comunidad. Sí, quizás lo que veíamos o que incluso hemos discutido también en otras charlas de este estilo es que como vos decís, esa narrativa en la cual aparece esto de acá no pasaba nada, estábamos lejos, que dialoga mucho con este concepto del paraíso mágico y natural, tiene que ver también con una voluntad de desarrollo muy ligada también a lo que sería el turismo, como unas lógicas de construcción, o sea, de idea de pueblo, que vos también capturás muy bien en tu libro. Hay un posicionamiento, un plan de desarrollo que va muy en esa línea. Sí, de hecho es un plan, o sea, ha sido un plan de gobierno, ¿no? En el año 70 se empezó a impulsar el Bolsón como destino turístico y esto fue explícitamente impulsado desde el gobierno provincial y por supuesto con la compañía de los gobiernos municipales de aquel entonces. Eso empezó así con una cierta sistematicidad desde el año 70, con la pavimentación de la Ruta 258, que nos conecta con Bariloche, hoy Ruta 40. Y con este impulso que se le empezó a dar al Bolsón fundamentalmente como destino turístico de relevancia a nivel provincial. Por supuesto que ahí hay un montón de intereses ligados, inmobiliarios, turísticos y demás, que necesitan configurar una imagen que sea atractiva para que venga la gente a consumir este destino, ¿no? Y por supuesto que todo aquello que opaque esa ilusión es mejor ocultarlo, silenciarlo. Claro, porque también lo que vemos en el libro, siguiendo los años, ¿no? Viendo esa línea temporal, cronológica, que esta idea de que no sucedía nada era por el contrario, había una necesidad de instalar una mirada, pero que había mucha conflictividad y que capaz tal vez podía verse en torno a lo que hacían las instituciones estatales, ¿no? Que estaban inscritas acá en el pueblo. Léase hospital, policía, escuela, las instituciones que sabemos que sobre todo en el ámbito del territorio patagónico y más limítrofe fueron también claves, en la consolidación del Estado, pero también después en esto, en donde se daban esas disputas. Bueno, por ahí en ese sentido es que pensábamos esta cuestión, ¿no? De los planes, las políticas que están pensadas para la territorialidad patagónica y en particular para Bolsón, muchas veces tuvieron este lado positivo de que había, al menos vos rescatás en el libro, que había una cuestión ahí de la salud que era súper destacable y que sin embargo ese sector sufrió muy fuerte el embate ahí, esa transformación inmediata que sufrió el Estado. Sí, yo creo que ahí justamente tiene que ver con cómo se configuró la estructura social y política y económica del Bolsón, particularmente. El libro está centrado en la localidad del Bolsón, pero un poco habla de la realidad de la comarca, ¿no? Me limité también a la localidad por particularidades que tienen que ver con la provincia de Río Negro, que son distintas en Chubut, pero hay cuestiones que son generales de la comarca. Pero específicamente en relación con la configuración del Bolsón, en los años 30 es cuando se consolida la Comisión de Fomento y es cuando también se consolida un sector comerciante vinculado al transporte y un poquito más adelante vinculado a la cuestión maderera. Y estos sectores eran los que tenían que concentraban el mayor poder social, político, económico y tomaban las decisiones y tenían vinculaciones a nivel provincial y también incluso a nivel nacional.
Cuando el territorio nacional de Río Negro pasa a ser provincia, recién en el año 58, también son estos sectores los que se ven beneficiados también por ciertas políticas que tienen que ver sobre todo además con la formalización de la cuestión de la tierra, con el surgimiento de la propiedad privada. Digo, todo eso no estaba todavía instalado en la comarca. En los años 70, con la provincia de Río Negro ya creada y con el espectro de instituciones provinciales que se están configurando, se le empieza a dar este carácter de destino turístico que beneficia a estos sectores comerciantes, estos sectores transportistas, por supuesto a los sectores vinculados a la madera, por el impulso que esto le da a la construcción. Y hay un statu quo que se consolida en ese momento en realidad. Lo que ocurre en relación con el hospital no está ligado directamente con la cuestión del turismo, pero sí está ligado con irrumpir en un statu quo establecido justamente, ¿no? En el año 73, con el gobierno de Mario Franco, tan peronista, igual que a nivel nacional, ¿no? Con el fin de la proscripción, con el triunfo de Frejuli, en Río Negro también triunfa el peronismo, y una de las políticas más sobresalientes del gobierno de Mario Franco fue el llamado Plan de Salud. Esto tuvo que ver con el desarrollo, o sea, con la jerarquización, mejor dicho, de la salud pública a nivel provincial. Hasta ese momento había que pagar un arancel, o había que hacer un trámite en el juzgado de paz como un trámite de pobreza para no tener que pagar el arancel por la atención pública, y era bastante estigmatizante obviamente, y entonces se asigna un presupuesto a salud pública de la provincia que mejora notablemente la calidad de las prestaciones, la calidad de la infraestructura, la calidad de por supuesto los salarios del personal, y hay todo un mejoramiento de la salud pública a nivel provincial que por supuesto supone mejora en la calidad de la atención de la población. Este movimiento en realidad lo que hizo fue generar, por un lado, el apoyo masivo de la población en toda la provincia, y acá en el Bolsón también fue muy notable, y a la vez una reacción totalmente opuesta de parte del sector privado de la provincia, sobre todo en los principales puntos neurálgicos de la provincia, que es el Alto Valle y Bariloche, también en Viedma. Pero también se dio estas discordias que se empezaron a ver, o estas confrontaciones que empezaron a ver entre los médicos que atendían o el personal de salud pública, el personal de salud que atendía en el ámbito público y el personal que atendía en el ámbito privado. Empezó a haber confrontaciones que también tomaron el carácter de cada localidad, ¿no? Porque quizá en la ciudad de Bariloche o en el Alto Valle, donde había más fuerza del colegio, de la Federación Médica, el carácter fue otro. Y en esta localidad, que era más chiquita, las confrontaciones fueron más de tinte personal, e incluso surgieron cuestiones que tenían que ver con relaciones personales y de pueblo, y de relaciones de poder que tienen que ver con un estatus social sobre todo, ¿no? Con lo que significaban los médicos para un pueblo chiquito como era que en ese momento tenía 2.500 habitantes. Una comunidad muy pequeña, ¿no? Pero en donde los médicos, personal de salud pública, tenía una gravitación muy importante. Cuando se empezaron a dar esas confrontaciones en el ámbito del hospital público, empezó a cuestionarse la posibilidad de la atención pública y gratuita de calidad como estaba ocurriendo. La gente salió efectivamente a la calle, fue noticia en los diarios regionales, fue noticia en los diarios provinciales. Incluso el conflicto excedió el ámbito del hospital y de la localidad, porque llegó a discutirse, digamos, estas cuestiones en el ámbito de la legislatura. Y todo esto en realidad lo que también tenía como arista importante es que no se limitaba solamente a una confrontación en el ámbito de la salud, sino que además era alentado desde la policía provincial por el comandante Ardanaz, que era el jefe de policía en ese momento, que era un gendarme retirado, que en realidad tenía vínculos con la AAA, y empezó también, digamos, hubo como una alianza entre los médicos del sector privado, la policía provincial, y las persecuciones y los hostigamientos que empezaron a sucederse a partir de entonces, que trascendieron ampliamente el ámbito de la salud pública, digamos, ¿no? Que ahí hay una cuestión que me parece súper escalofriante del libro, que es esta cosa de aparente no suceder nada acá, cuando en realidad cambia a ese tinte más autoritario, se complejiza la cuestión. Lo que empieza a pasar es que los coletazos de violencia, de persecución, son totalmente desmedidos. O sea, como que llega una... No conforme con que no pasa nada, sino que pasa un montón. Lo que sucede de una forma totalmente desmedida para lo que está sucediendo en un pueblo, ¿no?
Digo, por ahí me da esa sensación, no sé vos qué pensás. Es que se llevó adelante un boicot muy, muy importante, sí, totalmente. Como que pienso que tal vez lo que además se daba era esto. Estamos hablando de un pueblo de 2.500 habitantes donde capaz los médicos que habían ocupado cargos jerárquicos durante el proceso anterior convivían, si se quiere, o en la misma institución o se habían ido al ámbito privado, pero estaban en un núcleo muy acotado, ¿no? Que también eso es algo interesante para tener en cuenta, ¿no? Digo, el gobierno de la provincia era un gobierno peronista que, por un lado, desarrolló el plan de salud, que fue una política sumamente progresista, sumamente favorable para la población, pero a la par, el mismo gobierno tenía a Ardanaz de jefe de policía y Ardanaz tenía vínculos con la AAA, concretamente con Remus Tetu, además, que era rector de la Universidad del Sur y del Comahue. Entonces, digo, se daba como esta doble cuestión en el mismo gobierno, que por un lado tenía políticas súper progresistas y por el otro lado tenía políticas sumamente persecutorias, por supuesto, ¿no? Bueno, y todo lo que significaba la AAA. En ese sentido, digo, el comandante Ardanaz, una cosa que decía es que el plan de salud era el caballo de Troya de la subversión en la provincia, digo, así está titulado el primer capítulo del libro, de hecho, porque consideraba que a través del plan de salud iban a desembarcar, como justamente se llevaron adelante concursos públicos que hasta ese momento nunca se habían desarrollado, y eso atrajo, también por lo que significaba el plan de salud como política pública, atrajo un montón de profesionales jóvenes que venían de otros lugares, en muchos casos con un activismo político, en muchos casos no, pero de alguna manera había claramente una ideología clara, digamos, en quienes estaban viniendo a la provincia, y Ardanaz decía que era como la puerta, o sea, abrirles la puerta a la subversión en la provincia. Entonces, digo, no se perseguía solamente o específicamente o no se limitaba a la cuestión de la salud pública, sino que en realidad se consideraba que iba más allá, y de hecho se hicieron, como pasó con el caso de Fatorini, que lo acusaron de tener explosivos en su chacra, de estar organizando la guerrilla, y le abrieron causas judiciales, tanto en Río Negro como en Chubut. Entonces tuvo que, de alguna manera, salirse del ámbito. Y te agrego el sufrimiento de Santucho por portación de apellido, ¿no? Bueno, todo lo que pasa en torno a eso me parece alucinante. El primer blanco principal de la persecución fue Fatorini por ser el director y por también tener una personalidad particular que hacía frente, digamos, a estas afrentas, ¿no? Pero después hubo un montón de otros médicos y personal de salud en general que fueron también perseguidos, y el caso de Santucho es muy notable, o muy notorio, porque justamente por portación de apellido es hostigado durante 4 años, hasta que encuentra como manera de zafarse un poco de ese hostigamiento, que era a través de la gendarmería, todo ya en época de dictadura, digo, ¿no? Quien ejerce la autoridad en la localidad es la gendarmería. Tiene que hacer viajes periódicos a Bariloche para entrevistarse con el jefe del área, que era Castelli en ese momento. Y de alguna manera como exculpándose o teniendo que dar explicaciones acerca de que él no tenía nada que ver con la guerrilla, él no tenía que ver con Santucho. Pero bueno, en realidad eso también es un poco a lo que lo obligó el contexto para poder él estar tranquilo, porque fundamentalmente por temor por sí mismo, pero además por su familia, ¿no? Entonces sí, es como, yo creo que una de las cuestiones que para mí fue muy, muy fuerte en la investigación fue no solo dar cuenta de ciertos hechos represivos extremos, como es el caso de la desaparición de Schwartz, como el caso de Fatorini, que tuvo prisión política, bueno, y otras situaciones que en sí mismas son extremas, pero además lo que supone en términos de disciplinamiento social, que en realidad son situaciones que son desgastantes de por sí, tener que ir durante 4 años, todas las semanas o periódicamente, viajar a Bariloche, con lo que significaba además en ese momento. Y bueno, y la propia tensión de tener que ir a entrevistarte con una autoridad militar para salvar tu vida o para tener cierto resguardo de que no te va a pasar nada ni a vos ni a tus hijos. Sí, imagino también eso, la incertidumbre de quién va a atestiguar, a dar cuenta y saber cuál va a ser esa respuesta. Exacto. Y otro aspecto de lo social, pensando, bueno, vos ya lo dijiste recién, esta idea de cómo se empieza también a sembrar esta idea de quienes están bajo sospecha, frente a esta amenaza del caballo de Troya, de la subversión, o sea que ya hay una mirada en torno al pueblo. También aparece en estos años, a fines de los 60, principios de los 70, todo lo que sería el ingreso de estas comunidades jóvenes vinculadas al hipismo. Claro. Que también vos le das ahí un espacio en tu investigación. Claro, porque en realidad de alguna manera todo ese discurso que buscaba propiciar la llegada del turismo y la llegada de inversiones importantes y demás,
en realidad también lo que hizo fue fundamentalmente atraer jóvenes, como decías, de las ciudades que en algunos casos estaban ligados al hippismo explícitamente, en muchos casos no, pero de alguna manera acá se puso como el mote de hippie a cualquier joven de pelo largo o digamos que tuviera ciertas pautas estéticas, filosóficas o de modo de vida diferentes o novedosas para lo que era la población local de aquella época. Y esto supuso adhesiones y supuso reacciones negativas también. Y de alguna manera también lo que empieza a pasar, porque hay una cuestión que también me parece importante mencionar, que es que tiene que ver con los estudios sobre el terrorismo de Estado, ¿no? En general. No limitarnos al 24 de marzo de 76, ¿no? Pues muchas veces es como, bueno, el 24 de marzo empezó la dictadura y ahí empezaron las persecuciones. En realidad lo que yo trato de mostrar en el libro, como lo hacen infinidad de colegas, es la represión comenzó antes, la violencia política estaba instalada desde mucho antes, y en todo caso lo que pasó a partir del 24 de marzo fue que tomó una forma ya sistemática y desde el Estado de persecución, de hostigamiento, de represión, bueno, en todo lo que sabemos que es el terrorismo de Estado. Pero digo, esta persecución comenzó antes. Digamos, algo importante también a tener en cuenta es que la doctrina de seguridad nacional ya estaba instalada en el país. Entonces, estos grupos jóvenes empezaron a ser señalados y a ser considerados ese enemigo interno contra el cual la doctrina de seguridad nacional decía que había que protegerse. Lo mismo el personal de salud pública, se indicaron como grupos sospechosos a los que había que estar vigilando y de hecho fueron infiltrados, fueron allanados. La cantidad de allanamientos que pude relevar, digamos, en estos años, también ya durante la dictadura, pero digo, previo a la dictadura, persecuciones, señalamientos, estigmatizaciones, la acusación de comunista también estaba como a la orden del día, cuando en realidad era un pueblo que no necesariamente tenía una cultura política como para poder, digamos, como para señalar a alguien de comunista con algún tipo de asidero, digamos, ¿no? Pero ya el hecho de que te acusen de comunista ya suponía la posibilidad de que te persigan, de que vayas a ser allanado, de que vayas a ser señalado. Algo que se retrata muy bien es esta interrupción de esa vida tranquila que esa gente por ahí vino a buscar acá, ¿no? A partir de estas situaciones. De hecho, ella describe muy bien ahí también en las entrevistas cómo estos allanamientos se daban en lugares que uno puede visualizar, ¿no? Como las laderas o si los ven cuesta abajo, cómo venían subiendo, ¿no? Este tipo de cosas y de imágenes. Y yo me preguntaba en ese sentido, vos, estos testimonios y todo este trabajo así, ¿fueron entrevistas? ¿Cómo fue más o menos? Porque imagino que hubo mucha documentación ahí que... Sí, el trabajo de investigación estuvo basado en dos cuestiones básicamente, o sea, testimonios orales y documentación escrita. Esa documentación es de lo más variada porque pude acceder a algunos archivos, digamos, a ciertos archivos oficiales que están relativamente sistematizados, pero la gran mayoría de la documentación que pude consultar está dispersa en distintos ámbitos, digamos, en ámbitos de gobierno, en ámbitos institucionales, en organizaciones intermedias y en las casas de la gente. Y me facilitaron en muchos casos documentación que tenían guardada las distintas personas que pude entrevistar. Y después sí, fueron más de 70 entrevistas que pude hacer, fueron 7 años también de investigación y con algunas personas pude hablar más de una vez y pude profundizar y me pudieron contar más. Y algo que a mí me gusta destacar de todo eso, bueno, por supuesto el agradecimiento infinito a la generosidad con la que me compartieron sus experiencias, pero además la disposición que tuvieron la gran mayoría, salvo muy contados casos, a contarme las historias, a contarme esas historias de represión que habían vivido y que por ahí no las habían considerado como en sí mismas como historias que merecieran ser contadas o merecieran ser puestas en palabras, y sin embargo cuando se ponen en palabras, y eso para mí es lo fuerte también de la historia oral y de poder recoger los testimonios y poder entrecruzarlos y entrelazarlos con un contexto y con documentación que prueba ciertas cuestiones, porque lo que libera la puesta en palabras es notable, y lo que abre y lo que permite que se despliegue, digamos, para adelante, ¿no? Son memorias traumáticas, en muchos casos situaciones extremas y en muchos casos, aunque parezca que no, porque
porque también está eso de, bueno, no fue tan grave supuestamente lo que me pasó, y sin embargo ha dejado marcas traumáticas que marcan la vida personal como marcan la vida comunitaria también, ¿no? Claro, pensaba en ese sentido esto, lo que vos decías recién es cuando se ponen palabras, pero también cuando hay un interlocutor que le da validez y le da justamente a tu relato, a tu testimonio, la dimensión que verdaderamente tiene. Y en este recorrido que vos hacías de pensar, bueno, justamente como no inicia todo, no irrumpe un estado de dictadura en el 76, sino que hay obviamente acciones o violencia política previa, persecuciones, tendrá entonces también que ver con esto, digo que en la desaparición de Schwartz pasa como en esto, no queda en esos registros por mucho tiempo o en la memoria común, esto que decíamos, el discurso que nosotras, nacidas y criadas acá, tal vez no aparecía tanto ese lugar o estas memorias silenciadas o la imposibilidad de poner en palabras o de contar demasiado, como que no aparece como algo nombrable, sino que tenía que ver capaz con ese estado de las cosas y no sé, interés, o sea, como omisión o que imperaba demasiado el relato de acá no pasa nada, acá está todo bien. Sí, hay, bueno, en la película de Marangoni y todo el equipo, ¿no? Sobre la desaparición de Schwartz están, bueno, por supuesto que toda la película está buenísima y hay testimonios y bueno, un montón para retomar, pero digo, en relación con esto que estás diciendo, siempre me quedó muy grabada esa frase de Oscar cuando dice que las desgracias ocurrían y de alguna manera uno las ponía como en el estante de las desgracias y bueno, de cosas que pasan, pero las urgencias eran otras. Entonces quizá, bueno, te enteraste, pero lo dejaste ahí como algo que ocurrió y lo dejaste ahí como en un estante y seguiste con tu vida porque tenías la urgencia de, no sé, de cortar leña, de criar la familia, de la huerta o del trabajo mismo. Y entonces eso hizo que gran parte de la población no le diera mayor trascendencia. Después, por supuesto, que en realidad hay un montón de motivos, ¿no? Porque también está el miedo, también está la indiferencia, por supuesto, también está, y estuvo súper marcado, el tema del algo habrá hecho, de por algo habrá sido. También en la misma película se menciona como un afuerino, digamos, ¿no? Como un extranjero de la localidad, entonces, bueno, daba para pensar que podía ser por cualquier otro motivo y que la comunidad no tenía nada de lo que hacerse cargo. Lo cual es una falacia en sí mismo, ¿no? Primero porque cualquier persona que desaparece en una comunidad es un asunto de la comunidad, pero además porque en el caso de Schwartz, si bien no era una familia de la zona y no hacía mucho que vivían acá en Bolsón, hacía 1 año y medio que estaban viviendo, sí es cierto, y eso sí lo pude reconstruir en el trabajo, que en el caso de Julio estaba sumamente involucrado en la dinámica de la comunidad. Y no solo de la comunidad, sino además era participante activo de las fuerzas, de las llamadas fuerzas vivas, de la Comisión de Turismo, de la Cámara Regional de Turismo. Julio César Schwartz trabajaba en el Banco Nación en Buenos Aires, luego pidió el traslado por razones de seguridad, era militante o había sido militante del PRTR 22 y se había, por situaciones que ya habían vivido de violencia cercana, digamos, en Buenos Aires, habían decidido como familia correrse de la militancia activa y pidieron el traslado, en el caso de Julio pidió el traslado al Banco Nación de Bariloche. Allí fueron con su esposa y sus 2 hijos, que eran niños, una niña y un niño en ese momento. Vivieron un tiempo en Bariloche y luego, incluso por razones de seguridad también, decidieron irse más lejos. Y Bolsón era ese lugar más lejos, ese lugar que estaba ya perdido en medio de la montaña y que quedaba lejos realmente de las ciudades, de Bariloche, de Esquel en este caso. Y en realidad vinieron al Bolsón renunciando al banco, aceptando una oferta en ese momento de gerenciar el hotel Arrayanes, que se estaba construyendo y que era un hotel muy grande para lo que era Bolsón en ese momento. Entonces llegaron directamente a ocuparse de una tarea totalmente vinculada al turismo y en ese sentido su involucramiento y su vinculación con la gente de la municipalidad, con los comerciantes, con la comunidad en general, fue muy, como se dice, muy cotidiano, muy claro, muy fluido. El hijo y la hija, Germán y Adriana, iban a la escuela 270, que era la escuela del centro del pueblo, formaban parte del club andino Piltriquitrón porque iban a aprender a esquiar en la escuela, entonces
tenían vinculación con esa sociedad de alguna manera que era la clase media de la zona, digamos. Entonces cuando a Julio lo desaparecen, lo secuestraron, que aparte lo secuestraron en la plena luz del día, iba acompañado por Jorge Goña, que en ese momento era el presidente de la Cámara de Turismo, es decir, era una persona reconocida en el ámbito, y Jorge contó lo que había ocurrido, porque los secuestraron una patota, los frenó en Villa Turismo y los interceptó, amenazó, y fue una situación muy violenta a plena luz del día. Y Jorge Goña lo contó, y sin embargo eso no tuvo eco en la comunidad. Que con esto yo no quiero decir está mal y entonces vamos a acusar a quienes no hablaron en ese momento. Lo que para mí es interesante es poder decir, bueno, poder reflexionar como comunidad qué pasó en ese momento, que se supo, se habló, se dijo, cuando empecé a entrevistar gente había un montón de gente que había escuchado en ese momento del secuestro, y directamente se optó por hacer silencio, y no solo en ese momento que uno podría decir, bueno, el miedo, estaban en plena dictadura, mejor no hablar de ciertas cosas y demás, sino que además luego en el año 84 se formó, como a nivel nacional se formó la CONADEP, en algunas provincias también se formaron comisiones de derechos humanos que reconstruyeron lo que había ocurrido en sus territorios. En Río Negro se conformó la Comisión de Derechos Humanos y se hizo un trabajo muy importante que llevó 9 meses y muchos testimonios y demás. Y el caso de Schwartz estuvo absolutamente relevado, y además esa información salió en el diario Río Negro también en el mismo momento, es decir, se supo de la noticia. Y sin embargo la comunidad optó por seguir silenciándolo. Entonces me parece que esto nos tiene que invitar un poco a reflexionar, bueno, ¿por qué ese silencio? ¿Qué es lo que hizo que se optara como comunidad tantos años por silenciar y por invisibilizar el caso y por seguir insistiendo en el acá no pasó nada, esto es un paraíso mágico y natural y acá estas cosas no pasan? Y si le pasó es porque algo habrá hecho. Y creo que eso es como un gran problema que tenemos y lo seguimos repitiendo 40, 50 años después, ¿no? Estás escuchando La Sirena Podcast. En redes sociales somos @lasirenacomarca. Conocenos mejor en lasirenacomarca.com.ar. ¿Y vos dirías que eso se puede asociar un poco a que incorporamos rápidamente, adaptamos, al menos acá en la comarca, ese contexto nacional, veo como una forma adaptativa para evitar más de estas situaciones conflictivas, o por dónde irías? En ese momento también el año 78 fue un año importante. A Schwartz lo secuestran el 1 de abril del 78. Fue un año importante también porque acababa de asumir Miguel Cola en la Intendencia Municipal, de facto por supuesto. Él era civil, era ingeniero civil. Y hay algo interesante a tener en cuenta con el caso de Cola, que es que, y esto a nivel nacional, digo, los intendentes fueron figuras muy relevantes para todo el sistema, para que funcionara el terrorismo de Estado, digo. Y los funcionarios, bueno, por supuesto, ¿no? Se ponían y se sacaban a discreción. Y en el caso de Cola, él asumió en enero del 78 y fue él mismo quien entregó el gobierno en diciembre del 83. Es decir, él estuvo, 5 años continuados sin ninguna interrupción. Y para la memoria colectiva o para la memoria hegemónica, digamos, oficial del pueblo, la gobernación o la intendencia de Cola durante la dictadura fue una buena intendencia. ¿Por qué? Porque desarrolló, a partir del año 78, todos aquellos paseos y cuestiones más como emblemáticas, ¿no? de la cuestión turística acá en Bolsón. Entonces los principales paseos, Cabeza del Indio, Río Azul, la Cascada Escondida, el Perito Moreno, todos esos paseos fueron desarrollados en ese momento. La Avenida San Martín, el asfalto, los ciruelos, los rosales, digamos, toda la cuestión estética. E incluso en el año 79 se regularizó la feria regional, que hasta ese momento era solamente un grupo de productores y productoras que querían comerciar sus producciones, y se les dio forma de feria regional y se les empezó a dar vuelo en términos turísticos, a partir de ese año. Fue todo
desarrollado en el marco de un programa, de un documento que se armó que se llamó Programa de Desarrollo Turístico del Bolsón, bancado por el CFI, por el Consejo Federal de Inversiones, la provincia y la municipalidad y un montón de instituciones que acompañaron. Claramente, todo esto favorecía el desarrollo económico y social, digamos, de la comunidad, supuestamente, o por un lado, para esta mirada. Lo que pasa es que justamente, por un lado había que desarrollar eso, entonces todo aquello que opacara esa imagen que claramente se estaba impulsando y se le estaba dando vuelo y estaba empezando a tener trascendencia en los medios regionales y nacionales, sobre todo, empezó a ser conocido a nivel internacional, digamos, todo esto era algo muy demandado por la comunidad, sobre todo comerciantes, transportistas, madereros de la zona y entonces todo aquello que opacara mejor no decir nada, ¿no? Claro, porque vos levantás testimonio de él. ¿De Cola? De Cola. Sí. ¿Eso de dónde surge? O... De una entrevista con él. ¿Tuviste una entrevista Sí. con él? Qué locura, ¿no? ¿Cómo fue eso? Lo que tiene la imagen, Cola es como muy controvertido porque los recuerdos que se tienen en la localidad de aquella intendencia son muy buenos en términos de que fue un intendente muy proactivo para el desarrollo de la localidad, incluso en términos urbanísticos, además por formación profesional, ¿no? Y porque evidentemente tenía una muy buena vinculación con el gobierno provincial. Efectivamente hubo un desarrollo urbanístico de la localidad en ese momento durante aquellos años. Y además esto de posicionamiento turístico y demás. Llegaban inversiones, se hacían cosas, digamos, ¿no? El recuerdo en general es muy bueno de esa intendencia e incluso en el año 87, que vuelve a haber elecciones para la presidencia del Consejo, en ese momento no se llamaba intendencia, sino que era presidencia del Consejo Municipal. Cola se presenta como candidato ahora por en democracia, por el PPR, que era el Partido Provincial Rionegrino, y es elegido, ¿no?, como intendente ya ahora con el voto popular. Por supuesto que ahí la intendencia tuvo otro carácter porque la situación económica del país era otra y porque ya no estaba la billetera tan fluida, ¿no? Lo que de alguna manera yo pude descifrar en el transcurso de la investigación fue que mientras esa era la imagen hacia afuera, hacia adentro del municipio, los niveles de disciplinamiento eran atroces. Se aplicó en muchísimos casos, y eso lo pude ver en el archivo municipal, en ordenanzas, resoluciones, de la ley de prescindibilidad, o la amenaza de la ley de prescindibilidad, que suponía que si te salías de los marcos establecidos y hacías algo que estuviera por fuera de lo que se consideraba correcto, podían aplicarte la ley y eso suponía no poder acceder a ningún cargo público, a ningún puesto público durante 5 años. Entonces eso era un elemento disciplinador muy fuerte, sobre todo en un momento en donde también la situación económica era complicada. Eso por un lado, y además pude entrevistar a ex empleados municipales y también me comentaron sus historias, que no fueron precisamente alegres ni agradables en ese sentido. Y además, por otro lado, algo que salió a la luz en el año 84, es que desde el 80, puntualmente, se empezó a aplicar en la provincia la Directiva 180, que tenía un nombre largo, pero se la conoce como el Plan Martillo. El Plan Martillo fue un sistema de inteligencia provincial que se llevaba adelante a través de los intendentes municipales. Y desde que se empezó a aplicar ese plan, los intendentes debían hacer llegar al Ministerio de Gobierno de la provincia informes periódicos acerca de lo que ocurría en las localidades en distintos ámbitos. Esa documentación se supo de la existencia de ese plan y a través de la documentación que apareció en el municipio de Bariloche en el año 84, en donde aparecieron lo que llamaron las carpetas negras, y esto fue denunciado en su momento ante la legislatura, a través de la Comisión de Derechos Humanos y demás. Se hizo un intento de investigar al respecto, medio que quedó en la nada, no se avanzó. Y si bien acá en la localidad, en el Bolsón, no se encontró documentación relacionada con el tema, sí se supo que todos los intendentes habían recibido, o sea, está la documentación que prueba que los intendentes recibieron digamos, las notificaciones, las directivas que exigían esa elevación de informes. Entonces, bueno, uno puede suponer que todos los intendentes enviaron la información y que en el caso de Cola, si duró tanto tiempo
en el cargo es porque evidentemente estaba siendo funcional a esa política. Entonces digo, no hay pruebas en términos de documentación de lo que él puede haber elevado o no a la provincia, pero bueno, hay un contexto que hace suponer que fue un participante activo de esa metodología, ¿no? Y una consulta más asociada por ahí a los últimos años, ¿no? A partir de esta, bueno, reparación histórica, toda esta cuestión de que empieza a reactivarse la memoria y vos seguiste estando acá, seguiste viendo a estas personas con las que te entrevistaste. ¿Viste una transformación en eso, en cómo se recuerda o se hace memoria en estos últimos años? Bueno, en realidad el libro lo que hace es, por un lado, reconstruir los hechos que efectivamente ocurrieron, que por supuesto no son exhaustivos, ¿no? O sea, es intención de esto que a partir de lo que yo pude relevar surjan otras historias que tal vez no conocía en ese momento, digamos, ¿no? Pero de alguna manera lo que hago es dar cuenta de una serie de hechos represivos que ocurrieron efectivamente y sobre todo para mostrar también las diversas modalidades que adquirió la represión política y los distintos gradientes, digamos, de la cuestión. Digamos, el trabajo, por un lado, recoge esos hechos y luego lo que hace es un trabajo sobre la, digamos, de historización de memorias en torno a esos hechos. Entonces sí, hay cambios, claro que hay cambios, no en relación con, no específicamente digo en relación con la investigación, pero la investigación de alguna manera es como un hito más dentro de un camino largo, que es lo que voy desarrollando en los siguientes capítulos, ¿no? A partir del retorno de la democracia, hay distintos movimientos en donde de alguna manera se recuerdan ciertas cosas y otras cosas no se dicen y en otro momento aparecen y aparecen tergiversadas o aparecen de distintas maneras, y así se van enhebrando, ¿no? Como distintos momentos que para mí son relevantes y que quizá si hacemos memoria personal, ¿no? De aquellos momentos, no sé, donde surgió un libro de la Escuela de Periodismo en El Hoyo, o un trabajo que se hizo en el Instituto de Formación Docente, o una entrevista en la radio, o no sé, hay un montón de situaciones que pueden parecer menores o que pueden pasar inadvertidas o que puede parecer no muy importante y que sin embargo cuando uno empieza como a enhebrar realmente tienen relevancia porque es lo que va construyendo ese otro relato. Son un montón de momentos que se van enhebrando y que van construyendo otra memoria en relación con la dictadura. Y ustedes que por ahí, yo no hace tanto, ¿recuerdan los 24 de marzo como una transformación al menos en la zona? El nivel de movilización y eso. Dentro de lo que pude reconstruir, en realidad empieza a haber un movimiento a partir del año 2006 o más adelante incluso. Y tuvo que ver, al menos en el trabajo que pude hacer, no tanto con la dictadura en sí misma o con lo que había ocurrido en dictadura acá en la localidad, que se desconocía, durante muchos años se desconoció qué es lo que había ocurrido acá. Digamos, el hecho que fue como disparador de la cuestión fue la desaparición de Otonio Uriarte. Cuando Otonio la secuestra en el año 2006, coincide cronológicamente, digamos, con la desaparición de Jorge Julio López en La Plata, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta idea de desaparecer en democracia toma como una relevancia que hasta ese momento no había, una presencia que hasta ese momento no había tenido. Y a partir de ahí, el 24 de marzo siguiente de 2007, ya hay una bandera de Otonio que dice desaparecida en democracia, que encabeza la marcha de 24, es decir, se hacían marchas, no es que no se hacían, pero de alguna manera empieza como a resignificarse esa cuestión, ya con una víctima que era de la localidad o que tenía relación con la localidad, y empieza como a tomar otro carácter, me parece, y por supuesto en un contexto nacional que también lo habilitaba, ¿no? Sí, pensaba eso, que también a partir sobre todo, por ejemplo, de políticas educativas, un montón de cuestiones ahí que se empieza a conversar o en torno a esa fecha y a lo que implicó, y justamente el caso de Otoño que también movilizó mucho a la juventud del Bolsón de ese momento. Entonces fue también la juventud la que traccionó y eso generó las marchas, participó y estableció estos diálogos, como vos decís, en cuanto a desaparición en democracia. Y me parece, de todas maneras, creo que esos primeros 24 de marzo más relevantes, todavía estaba diluido esta idea de qué pasó acá.
¿no? Totalmente, porque de hecho, en realidad, una de los 24 de marzo que destaco ahí en el trabajo es de mediados de los 90, cuando se estaba conmemorando los 20 años, digamos, de la dictadura, y se conformó Hijos a nivel nacional, y bueno, digamos, hubo una serie de sucesos a mediados de los 90 que hicieron que también estuvieran como habilitadas un poco las reivindicaciones o las denuncias, ¿no? de aquellos años. Que en Bolsón también esto tuvo lugar, pero como bien decís, no había una presencia. Había gente que venía de las ciudades con la inquietud, por supuesto, con la preocupación, pero desde esas experiencias y por ahí no tanto desde lo que ocurría acá en la localidad. Lo de Otoño es como que le otorgó como un giro distinto o empezó como a habilitar un giro diferente. De alguna manera hubo algo de eso, sí. Creo que también en ese sentido me parece que también impacta cuando se empiezan a conocer cuestiones que hacen también a lo que fue Malvinas. Y a quienes también de acá fueron enviados a las islas o participaron de alguna manera, fueron llevados, y entonces también eso moviliza desde esa memoria de épocas de la dictadura. Que habría que profundizar efectivamente cómo se vivió toda la cuestión Malvinas, porque además, particularmente en el año 78, cuando estaba el conflicto de guerra con Chile muy presente, en esta localidad se vivió muy fuerte también. Había oscurecimientos y había una disponibilidad de los hoteles para, digamos, de disponer las camas por si había una situación ahí con Chile. En las escuelas también. En las escuelas, claro. Y necesitaban camas porque si no alcanzaban las del hospital. Digo, había como una situación ahí que estaba muy presente. Evidentemente hay una memoria acá en la zona y que, como decíamos antes, cuando hay una disposición a la escucha, cuando hay alguien que le interesa el tema, quien la vivió la quiere contar de alguna manera, porque eso realmente alivia la carga que se trae, no sé, de silencio durante tantos años, ¿no? Y bueno, creo que no podemos dejar de pensar en el panorama actual y cómo pensar ahora en esta continuación de lo que estamos pensando del ejercicio de la memoria o de políticas de la memoria. ¿Qué sucede o cuál sería la proyección? Digo, cómo entramar o cómo seguir resistiendo o dándole lugar a estas memorias en este escenario. Sí, yo creo que igual es como el gran desafío, porque si hay algo que me pregunto todo el tiempo es, bueno, ¿de qué nos sirve? Bueno, creo que es necesario preguntarnos de qué nos sirve recordar y para qué recordamos y qué cosas queremos recordar y por qué, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Yo creo que de alguna manera vale recuperar estas historias como historias no solo de represión, que de hecho lo fueron, sino además como historias en las que se quiso llevar adelante otro proyecto, sea un proyecto inclusivo de salud, sea otro modo de vida autosuficiente, más vinculado con la naturaleza y más comunitario, sea lo que tiene que ver con la reivindicación de valores ancestrales, de modos de vida ancestrales. Digamos, hay un montón de riqueza en esos proyectos que fueron perseguidos. Y en todo caso, sí, fueron perseguidos, pero ¿por qué fueron perseguidos? ¿No? Como tratar de recuperar eso. Sin duda, la realidad actual es completamente diferente y en realidad lo que también estamos viendo es como el recrudecimiento de un montón de estigmas y de persecuciones y de hostilidades que sí pareciera que no tuvieran un final feliz, digamos, ¿no? Por supuesto, bueno, a lo de Santiago siguió la muerte, el asesinato de Rafael Nahuel, de Elías Garay y demás. Entonces, me parece que sí, que estamos como en un momento bastante complejo, pero que de alguna manera iluminar la historia nos permite, yo creo, esto, como hacer estas ligazones, entendernos parte de un recorrido, entendernos que no empiezan las historias hoy, entender que esto ya viene de larga data, y poder como comprender la complejidad de lo que significan estas historias, sobre todo en una comunidad chiquita, porque si bien hoy Bolsón creció un montonazo, no deja de ser una localidad pequeña y que tuvo transformaciones muy drásticas en los últimos años sobre todo. Sí, que también hay cuestiones de fondo como esta idea de los intereses inmobiliarios, el perfil turístico, un montón de otras cuestiones que siguen estando en juego hoy, o sea, la cuestión territorial, la cuestión ambiental,
o sea, que la atención sigue estando por los mismos lugares también, las mismas Claramente. discusiones. Claramente, sí. Son estos mismos intereses, no empezaron ahora, digamos, ¿no? Y ha habido situaciones de confrontación a lo largo de todos estos 40 años. Digo 40, ya no sé, habría que sacar la cuenta, pero digo, a lo largo de todas estas décadas, situaciones de confrontación muy fuertes, en definitiva, entre dos modelos de desarrollo, digamos, uno inclusivo y otro exclusivo, ¿no? Bueno, no sé, yo siento que estamos como... Le dimos toda la vuelta al libro. Ya está, no lo necesitan, la mentira. Está buenísimo. La verdad que es un recorrido hermoso, te felicito. Gran laburo. Es muy atrapante y es muy ameno. Lo recomendamos un montón. Pero y sobre todo, y te destaco ahí, con la cuestión de la empatía, porque eso se nota en el recorrido. A mí me pasa que yo le comentaba ahí a Pame que me parece un gran instrumento de educación. Con esto de que, bueno, vos podés transmitir una sensación de época o, bueno, esto que los testimonios de esta gente a la que muchas veces la vida se le arruinó direccionadamente y, bueno, que no haya sido en vano, ¿no? Que eso quede en nuestra memoria colectiva. Sí, el hecho de que pueda ser, realmente si lo leen las nuevas generaciones, como se dice, obviamente que sería como que es a lo que aspiro, de alguna manera, a lo que se aspira con estos trabajos, ¿no? Que no fundamentalmente que no queden encerrados en el ámbito académico, eso por empezar, que sirvan a la reflexión comunitaria, que la academia de alguna manera sirva a poder conversar y a poder reflexionar y poder pensarnos como comunidad. Y por supuesto las generaciones que nacieron décadas después, que puedan tener otro acercamiento a esa historia y poder comprender las ligazones, ¿no? Que hay entre aquello que pasaba en los años 70 u 80 y lo que pasa hoy, y que esas relaciones se puedan establecer en el aula o, digamos, en los espacios comunitarios que sea. Bueno, ojalá que sí, que eso ocurra. Es totalmente la intención. Y algo importante es que el libro fue editado por universidades públicas, por una editorial en conjunto entre la General Sarmiento, la de Misiones y la de La Plata. Y esta colección en particular tiene la gran ventaja para mí, que es que todos los, digamos, se dedica la colección a divulgar los trabajos sobre historia reciente y memorias sociales y de la academia, digamos, pero además están en formato PDF, como es de descarga gratuita. Entonces me parece que eso, si bien se puede acceder al libro en papel y está totalmente disponible, me parece que el hecho de que se pueda descargar de manera gratuita en PDF es una gran cosa de la universidad y me parece que hay que resaltarlo, ¿no? Ayelen, muchísimas gracias. Un gusto tenerte acá en nuestro tercer podcast. Muchísimas gracias a ustedes.